Bien, ayer hablábamos de los elementos resistivos en serie. En la teoría, para nosotros, cuando ya estemos trabajando con circuitos, van a ver que resulta mucho más fácil comenzar a plantear los sistemas de ecuaciones sacando los equivalentes de los elementos resistivos en serie. Porque simple y sencillamente, pues, al sacar el equivalente, nosotros vamos a tener menos elementos y al tener menos elementos vamos a tener menos variables. Entre menos variables hayan en el sistema de ecuaciones, pues mucho más fácil de resolverlo. Eso en teoría. En la práctica vimos que nosotros podemos encontrar el equivalente de resistencias en serie para que cuando no hayamos un valor real de lo que necesitamos, podamos hacer uso de equivalentes. Pero que no siempre esto es posible, porque no vamos a decir, por ejemplo, que una resistencia de 1000 ohmios la vamos a conseguir a base de 100 resistencias de 10. Que sí es, teóricamente es un equivalente, pero que en la práctica tratar de poner 100 resistencias donde va una sola, y por eso les enseñaba la plaquita aquella que son tan pequeñas, pues eso no se puede. Además que les digo que en la unión de cada elemento se tienen pérdidas y poner 100, ahí incluso se genera un calor y el calor daña las placas. Que también podíamos poner fuentes de voltaje en serie. Aquí hicimos el arreglo de colocar 6 fuentes de voltaje para alimentar un foquito de mano, son normales, común y corriente, que no tiene nada más que ser el foco. Ahora traen de todo, ¿verdad? Pero nosotros vamos a decir que solo el foquito. Entonces, que esto era el interruptor y que hemos dicho que siempre en la práctica la corriente circula de menos a más. Entonces, la corriente tenía que fluir en este sentido, porque todas vienen de menos a más. Fíjese en la disposición de las fuentes, que todas van menos más, menos más. Que si la corriente circula en este sentido y el interruptor está en modo de encendido, el modo de encendido quiere decir que va a cerrar aquí y va a permitir el paso de la corriente. Entonces la corriente fluye, llega aquí a través de la rosca de la bujía, fluye a través del filamento y regresa por acá. Entonces, vuelve a circular, la corriente siempre está fluyendo. Entonces, que si hacíamos una ecuación diciendo que la corriente fluye por aquí, lo primero que miraba era el positivo de B, luego el negativo de las 6 fuentes de voltaje, pues eso nos generaba esa ecuación. Y decíamos que debía de ser igual a 0 por el concepto aquel de que decimos que la energía no se genera de la nada. Siempre hay algo que la causa. Por ejemplo, los volcanes, ¿por qué es que hacen erupción los volcanes? Vamos a ver. No soy vulcanólogo ni nada por el estilo, ¿no? Muchas veces por movimientos sísmicos. Es correcto, mijo. Puede darse por eso, porque los movimientos sísmicos pues alteran ahí la formación y generan que la lava pueda salir. Pero también se dan, por ejemplo, porque el calor acumulado ahí por tanta lava que hay en ese punto, pues al final el calor, como todos ya sabemos, va a generar una presión que tiene que reventarse en algún punto. Esa cuestión de los volcanes, pues es por la cantidad de calor que hay, ¿cómo se llama? Ay, hombre, generada en ese punto y que está almacenada, que al final rompe. Como los tsunamis, por ejemplo. Los tsunamis son movimientos de las placas tectónicas que hay en el suelo, que cuando se mueven y chocan entre sí, pues generan ese movimiento y el desplazamiento del agua, ¿no?
y el desplazamiento del agua. Esas cantidades increíbles de agua que se mueven es lo que genera esa enorme destrucción. La energía no se genera de la nada, siempre hay algo que la genera. Es el voltaje que nosotros queremos generar aquí en la bujía. ¿Quién lo va a provocar? Todas estas baterías acá. Al final, ese voltaje nos dice que es igual a 9. En otras palabras, dijimos ayer, nosotros conectamos varias fuentes de voltaje en serie para generar un voltaje adecuado en el elemento que nosotros queremos. En este caso, la bujía. O sea, el objetivo de conectar fuentes de voltaje en serie es aumentar el voltaje de servicio, pero por su conexión de que están en serie, y en serie significa la misma corriente, aunque está de más decirlo, porque el serie ya me dice que la corriente es la misma, es bueno decir que el objetivo es aumentar el voltaje, pero mantener la corriente. Entre todas ellas va a fluir la misma corriente. Entonces, si nosotros tenemos fuentes de voltaje en serie, lo que hacemos es aumentar el voltaje aplicado, pero mantener la corriente. Eso en la práctica. En la teoría, de nuevo, la teoría nada se quema, ni nada importa. Yo puedo poner fuentes de voltaje con la polaridad que yo quiera. En serie, al final lo que va a hacer es que pongo 8 fuentes de voltaje con diferente polaridad y diferente magnitud. Al final podría resultarme incluso que el voltaje es 0, porque se contrarrestan entre sí. Ya vamos a ver aquí. En más de alguna ocasión nosotros nos hemos equivocado y cuando colocamos las fuentes, las baterías, ponemos una al revés. ¿Qué decimos? Solo decimos eso, decimos al revés la fuente. Si ahora volvemos a tirar esta ecuación, otra vez, positivo B y regresamos con esto, ¿en qué cambiaría esta ecuación aquí? Vamos a ver. Creo que en el signo de uno de los 1.5, en vez de ir negativo, sería positivo. ¿En cuál de ellos, mija? ¿En cuál de ellos, Andrés? En el cuarto. En el cuarto, a ver, positivo B, negativo 1.5, negativo 1.5, más 1.5. Perdón, conté mal. Habría un más 1.5. Las siguientes quedarían bien. Ahora, entonces, ¿cuánto sería el voltaje aquí? 7.5. 7.5. Hagan esta ecuación. Sería 6. 6, ¿verdad? Correcto. 6. Entonces, si nosotros tiramos la ecuación usando ese método que dijimos, ya no serían 9 voltios, sino que serían 6 voltios. Y ahí el problema, la bujía no trabaja con 6 voltios, la bujía trabaja con 9. Para eso se conectaron 6 baterías en serie. Ese sería uno de los problemas. O sea, técnicamente, ¿por qué la cuestión no trabaja? Que nosotros lo que decimos siempre la pusimos al revés, pero no sabemos por qué es que ponerla de esa manera no trabaja. Solo fue que su posición la cambiamos. Y el otro concepto es que recuerden que corriente directa dice que la corriente fluye en una sola dirección. Entonces, si nosotros vemos nuestras fuentes aquí, ellas están diciendo menos más, va para arriba, menos más, dice sí, va para arriba, pero cuando llegamos aquí, esta dice menos más, mi corriente va para abajo. Ya no para arriba. Entonces aquí el flujo de la corriente se interrumpe y eso ya no puede trabajar. Esos son los conceptos técnicos que nosotros podemos tener para
poder decir el por qué no trabaja una cuestión. Y así en la realidad, en la práctica, poder ir determinando por qué una cosa no trabaja. Miren que yo me metí a esa cuestión de arreglar aparatos electrodomésticos, porque decía que veía mucho que aquí para donde vivo yo, ahí en Villanueva, en la salida de Danlí, ahí hay un montón de chatarreros y siempre veía que era aquel montón de aparatos electrodomésticos, refrigeradoras, estufas, lavadoras, todo, botándolos. Entonces me entró la curiosidad de ver si podía reparar alguna papada de esas. Y comencé con eso y no tienen idea. La gente se deshace de esos aparatos y hay muchas cosas en estos aparatos que funcionan. Entonces, el hecho de que yo sea ingeniero eléctrico no es que me va o me da toda la competencia para poder trabajar en una cosita de eso, porque para comenzar, para que nosotros sepamos cómo reparar una cuestión, primero debemos de saber cómo funciona. Si no sabemos cómo funciona, no sabemos cómo repararla, porque al final podemos decir la reparamos, pero está funcionando al revés. O sea, podemos poner una lavadora y que esté agitando al revés. Y las aspas en el agitador están dispuestas de tal manera que gire en una dirección para poder lavar mejor la ropa. Entonces, nosotros debemos de saber cómo funciona para poder decir cómo repararla, para poder tener una idea de cómo repararla. Pero los conceptos que tenemos de electricidad nos permiten que le sigamos metiendo la mano. Pero incluso dentro de cada aparatito existen un montón de dispositivos que yo tendría que saber cómo funcionan. Por ejemplo, esta placa que les he mostrado siempre, esta placa es de un micro. Por ejemplo, ahorita el micro de la casa es digital y la pantalla empieza a pispiletear. Incluso ayer me disparó el breaker. Entonces ya ando viendo cómo cambiarlo. Entonces, por ejemplo, este tipo de integrados, este animalito de aquí o este que está aquí, existe un libro que se llama SG, que en el SG me dice qué hace, pero tal vez lo puedo girar un poquito. Aquí tal vez logran apreciar ese montón de patitas que tiene la kiwi. Aquí este tiene 4. Tiene 4 por aquí, tiene 4 por el otro lado. Igual este tiene tantos por un lado y tiene tantas por el otro. En el SG, en ese libro, él me dice qué características presenta este elemento. Cada una de estas patitas, ¿qué es lo que hace? ¿Qué está haciendo? Entonces yo debo de probar cada una de estas patitas para saber si él me está trabajando. Pero yo no sé cómo trabaja él. Si yo no tuviese el libro y el libro me dijese qué es lo que hace esta cuestión, yo no podría reparar. Porque no sabría si este está trabajando bien, si este está trabajando bien. Por ejemplo, en la resistencia es fácil. ¿Por qué? Porque tal vez logro enfocárselas un poquito más. Creo que no van a poder apreciar. Pero las resistencias tienen ahí un montón de rayitas de colores. Esas rayitas de colores me dicen cuánto vale cada resistencia. Entonces yo las mido para ver si ellas están bien. O visualmente, por ejemplo, en estas cuestiones que son capacitores, uno puede detectar a veces, solamente viéndolos, que a veces están inflados. Se deforman por el trabajo que tienen. O esto negro que tienen aquí es una especie de forro. Y ese forro cuando ellos se arruinan a veces, se va despegando por el calor al que están sometidos. Entonces uno ya sabe que están malos y los quita. Pero eso es de manera visual. No es que yo medí algo y me cercioré de que ellos ya no daba el valor que correspondía. Entonces, la cuestión es que cuando yo manejo el concepto,
yo puedo irme y tratar de ver qué es lo que sucede. De nosotros en un foco, que esto es muy sencillo, incluso una lavadora, una secadora, una estufa, todos los aparatitos son sencillos. Ya una computadora ya es mucho más trabajo. Pero una secadora, una lavadora, una refri, una estufa, no digamos, son sumamente sencillos. Pero al aplicar el concepto que aprendemos, entonces nos permite ir a ver qué es lo que sucede. Por ejemplo, el serie me permite a mí establecer conceptos donde yo pueda trabajar. Por ejemplo, un interruptor, que este es el interruptor de encendido, él siempre está en serie con lo que yo quiero alimentar. ¿Por qué decimos que está en serie? Porque el interruptor lo que hace es permitir el flujo de energía, el flujo de corriente. No está aplicando voltaje. El interruptor no aplica voltaje ni nada. Quien aplica voltaje son las baterías. El interruptor lo único que hace es permitir el flujo de corriente, que cuando nosotros lo activamos, cerramos aquí y la corriente puede pasar. Cuando lo apagamos, lo que hacemos es interrumpir el flujo de corriente. Entonces, en aparatitos como este, el interruptor lo que hace es interrumpir el paso de corriente para que esto se pueda apagar. Ese es su trabajo, o apagarlo o encenderlo. Más adelantito vamos a ver que a esto se le llama, técnicamente se le llama circuito abierto cuando está apagado o cortocircuito cuando está encendido. Eso más adelantito, de manera vayamos avanzando con esto. Entonces, muchas veces hay aparatos que nosotros los desechamos y lo único que realmente nos está afectando son interruptores que tienen ellos dispuestos en algunas partes del aparato para proteger el aparato mismo. Y la gente lo desecha, incluso la gente desecha, fíjense que me encontraron eso, que la gente desecha las lavadoras porque esas lavadoras electrónicas de ahora, para mí, la verdad, no, sí sirven, pero son mejores las viejitas. Porque ¿para qué quiero yo tanta electrónica en una lavadora si lo único que quiero es que el motor me mueva el agitador de la lavadora y ya? En nuestro país existe nuestra red de energía eléctrica es increíblemente mala, súper mala. Hay un montón de fluctuaciones que hacen que esos aparatos se dañen e incluso se desprogramen, que esa cuestión necesita programación. Y mucha gente las bota, las desecha porque dice que a cada rato se arruina. Y no es que se arruinan, es que se desprograman. Y al desprogramarse, pues hay que estarla volviendo a programar, pero como a la gente no le gusta eso, entonces mejor las desecha. Otros son que hay interruptores de este tipo, que por ejemplo cierran que cuando usted cierra la tapadera de la lavadora, no le permite volverla a abrir. Eso generalmente es por cuidado de los niños, que un niño no vaya a ir a abrir una lavadora y caiga adentro, ¿no? O incluso hay sensores dentro de la lavadora que no la dejan trabajar, para evitar que se siga dañando. Pero, por ejemplo, hay sensores en el motor que evitan que el motor se sobrecaliente por un exceso de ropa, o que le metieron demasiada ropa y que la ropa se trabe. Entonces, ese sensor hace que la lavadora se pare. Y la gente cree que está mala y es que le meten el montón de ropa como si es que fuese una lavadora industrial. O hay sensores de movimiento, que eso ya es por mala construcción de la lavadora, porque está mal diseñada. Para mí es que está mal diseñada, porque las viejitas no se mueve tanto, pero las nuevas, con un poquito de trabajo que ya lleva, un año de trabajo que lleva, ya unas barritas que parecen amortiguadores se dañan y hay que volverlas a cambiar. Pero hay un sensor dentro de la lavadora que cuando detecta que esos especies de amortiguadores ya se vencieron, la lavadora se empieza a mover mucho y lo que hace ese sensor es que la dispara.
Es igual manera, hay varios sensores que están en serie y que lo que hacen es desconectarla para evitar que se dañe. Más o menos ocurre al igual con estos interruptores en los termostatos que tenemos en la refrigeradora. Pero ahí no es porque detectó algo malo, sino porque detectan que la temperatura que nosotros queremos internamente llegó a lo que deseamos y disparan el compresor para que nos siga trabajando. Ese es el termostato. O incluso lo vuelve a cerrar porque la temperatura se elevó y vuelve a trabajar. Hay ventiladoras también internas en el refrigerador que lo que hacen es que ellas trabajan cuando nosotros cerramos la refri para que esa ventiladora esté tirando el aire frío hacia la parte donde no congela. Incluso hay interruptores en el compresor que si detectan que el compresor está muy caliente, entonces también lo disparan para evitar que se dañe. Así hay un montón de interruptores, pero los interruptores, ojo, lo que sirven es para encender o apagar, para protección. Eso es básicamente, incluso ya en los nuevos aparatos hay otra especie de interruptores, por ejemplo, son térmicos o son de frecuencia, que ya una frecuencia mala, más adelante vamos a ver qué frecuencia es eso, a qué nos referimos con frecuencia, una señal inadecuada que llega a un cierto aparatito de electrónica y es una frecuencia que no deseamos, entonces el aparatito la dispara. Pero, como les digo, para poderlo reparar o trabajar en él, tengo que saber cómo funciona y los conceptos son los que me van a decir a mí qué tratar de hacer. Generalmente los aparatos traen ¿cómo se llama? Un diagrama eléctrico que puedo irlo siguiendo para ver qué hacer. En las placas, pues no necesito diagrama, porque simple y sencillamente cuando yo le doy vuelta a la placa, este es el diagrama. Aquí está el diagrama, entonces yo le voy dando seguimiento a esta cuestión y voy viendo qué es lo ocurriente. Por ejemplo, que el aparatito, este es que les digo de una, ¿cómo se llama? De un microondas. Entonces pónganle que si el microondas no me trabaja, que tengo problemas con el microondas, pero cuando yo lo conecto directamente, que no esté trabajando esta placa, sino que lo conecto directo porque el micro lo que tiene el aparato que calienta es algo que se llama magnetrón y uno lo puede conectar directamente. Y si lo conecto directamente y miro que trabaja, entonces ya sé que lo que está molestando es la placa. Entonces me voy a trabajar en la placa, a ver qué es lo que pasa, por qué la placa no trabaja. Pero esos son los conceptos los que me permiten ir viendo qué es lo que está sucediendo. Entonces, eso es serie. Otra vez para dejar claro esta cuestión. En la teoría, elementos en serie, los que yo quiera disponer. Como no es diseño, no tengo problema. Como no me está cumpliendo ninguna función, no hay problema. Puedo conectar cualquier cantidad de resistencias en serie y el objetivo de encontrar el equivalente de ellas es que entre menos elementos hayan en el circuito, más pequeño va a ser el sistema de ecuaciones y por lo tanto más fácil de resolver. Así de sencillo. Mis fuentes de voltaje en la teoría pueden estar dispuestas con la polaridad que quieran. Ya no estoy obligado a poner esta secuencia porque ahí no hay diseño. Ahí yo no quiero o no estoy cumpliendo ninguna función. La única función que quiero buscar es que ustedes puedan aplicar o tener el concepto de que es mallas o nodos, por ejemplo, o lo que es superposición. Y en la práctica, sí. La práctica ya cambia, ¿no? Porque ya buscamos un objetivo. Por ejemplo, el que hablábamos ayer de Andrea, creo que era, que si se le, Alba creo que era, que si se le dañaba el televisor y una resistencia de 1000 ohmios no la podía encontrar, pero en lugar de la resistencia de 1000 ohmios podíamos conectar dos de 500 en serie. Ahí hay un objetivo, cumplir una función.
sustituir el elemento que se dañó por otros que son equivalentes, que en el momento adecuado podamos poner el que corresponde. Porque no estoy diciendo que sea lo correcto en su totalidad, sino que para no pararse, entonces se puede hacer una cosa de eso. Y las fuentes de voltaje en serie, pues ya dijimos, fuentes de voltaje en serie es aumentar el voltaje de servicio y mantener la corriente. Vamos a ver un circuitito para ver qué le podemos hacer ahora con esta cosa. Permítanme dibujarlo primero. Bien, vamos a hacer encontrar el equivalente de los elementos en serie. Para aquellos que desean siempre tener sus apuntes, les voy a dar un momentito ahí para que copien ese. Porque como después lo voy borrando. Recuerden, siempre es bueno tener nuestros propios apuntes. Los videos son un respaldo.
Ok, van a ver que por efectos de la clase, como de nuevo lo que andamos buscando es que entiendan los conceptos estos, yo solamente utilizo valores de estos pequeños, 1, 2, 3, lo más 4, o más. Pero las resistencias en la práctica tienen valores de cientos de ohmios, de miles de ohmios, de millones de ohmios. Pero imagínense trabajar con esos números. No tengo necesidad de estar viendo cómo estar sumando ese montón de papadas. Solo el tiempo se me va. Entonces, en la teoría, yo puedo hacer esto. Que los valores de la resistencia son de cientos de ohmios para arriba, millones de ohmios. Incluso en los libros van a encontrarse que los valores de las resistencias son grandes, bien grandes. Entonces, estar trabajando con un número, mucho más tiempo perdido. Entonces, aquí solo vamos a ver esos números pequeños. Lo primero es identificar cómo están conectados los elementos para tener pues ya la certeza de lo que voy a hacer. Por ejemplo, Andrea Ramos, ¿qué elementos considera usted están en serie ahí? Jacqueline Armijo, ¿qué elementos cree usted están en serie ahí? Jacqueline. No sé, ingeniero. Disculpe, es que yo me acabo de añadir el día de hoy y no he visto los videos todavía. Franklin Cerrato. Espérenme que se me movió la pizarra. Mi ingeniero, pareciera que de la parte de la izquierda, prácticamente todo lo que está en ese sector. En la izquierda. ¿Cuáles son todos? Diga, mencione. Del 1 al 4, del voltaje de la izquierda, el número 2. ¿Acá? Correcto. Ajá. ¿Cuáles están en serie? Y todos los que están hacia la izquierda, del 1 al 4. Todo esto. Sí, parece. ¿Es cierto lo que él dice, Irene? Yo veo ahí la resistencia 1, 2 y 3 en serie, del lado izquierdo. Ujú. Y en el lado derecho, donde está la resistencia 2 y las fuentes de corriente y la resistencia 2 de abajo también. También veo en serie las dos resistencias. Permítame, Irene, ahí ya me confundió, pero sí está bien. 1, 2 y 3. Ujú. Esos sí están bien. La resistencia de 3 y 2 también. Permítame, mija. Vamos a ver, estoy de acuerdo con 1, 2 y 3. Ya aquí me enchivoló porque me dijo fuentes de corriente y aquí no hay fuentes de corriente, solo fuentes de voltaje. Gerson Domínguez, ¿usted ve algún otro elemento que está en serie? Las resistencias que están del lado derecho, la 3 y la 2. ¿Esto o Sí, esto? esa. Esas, 3 y 2 están en serie, correcto. Estas dos están en... Freddy Maradiaga. Dígame, ingeniero. Mira algo que esté en serie. Pues creo yo la resistencia 4 y 1, donde está la fuente de voltaje de 2. ¿Esta de aquí? Sí, creo. Correcto, mijo. Bien, vamos a ver. Ojo, les he dicho que ahorita que estamos comenzando, que están empezando, que lo bueno es poner esas flechitas para permitirnos a nosotros hablar. Pero si decimos que por aquí viene una corriente, que fluye a través de la resistencia,
llega aquí